Bueno, muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Para la clase de hoy tocaremos parte de lo que tiene que ver con la estadística descriptiva. Ahí observamos algunas simbologías que ya hemos trabajado de pronto en clase, el símbolo de sumatoria, de la muestra, los límites inferiores, la población, algunos gráficos que se han trabajado como los diagramas de barras, también los histogramas. Para la clase de hoy hablaremos de lo que es la distribución de frecuencias en datos agrupados. Cuando tenemos una variable cuantitativa, la cual puede ser discreta o continua, y hay una gran cantidad de datos de la información, es más conveniente agruparlos en intervalos con igual amplitud. Partamos del siguiente ejemplo. Se realizó una encuesta al 25% de los 140 estudiantes de séptimo de la institución educativa, a los cuales se les preguntó cuánto tardaban en llegar en minutos a la institución y se obtuvieron los siguientes resultados. Observamos los 35 datos. ¿Por qué 35? Porque como la muestra son el 25%, la población son 140 estudiantes del grado séptimo de la institución, el 50% de esos 140 serían 70 estudiantes y el 25% pues sería la mitad de 70, que equivale a 35 datos. Con base en esta información determinamos el rango R, que es la diferencia entre el mayor valor de los datos y el menor valor de los datos. El rango sería entonces el x máximo menos el x mínimo. ¿Cuál es el mayor valor de los datos? Observando los datos, vemos que el mayor valor es 34 y el menor valor es 4. Por lo tanto, el rango sería la resta entre el mayor valor y el menor valor, y eso nos da un rango de 30. Sabiendo el rango, entonces lo dividimos entre el número de intervalos que se quiere formar, y esto corresponde a la amplitud. Pero para determinar entonces cuántos intervalos queremos formar, pues aquí yo he tomado los divisores del 30 y como son el 1, el 2, 3, 5, 6, 10 y 15, pues he tomado de pronto el dato, los valores más centrales, que serían de pronto el 3, 5 y 6, pero tomé el 5 porque es el valor, digamos, el divisor central, y que me generaría que pueda concentrar mejor los valores que de pronto alguien que tome dos intervalos y trate de repartir esos 35 datos en dos partes, donde de pronto la información no sería muy diciente, que es distinto a concentrarlos en un mayor número de intervalos que permita interpretar mejor la información. Entonces, como la amplitud equivale al rango, que es 30, dividido entre el número de intervalos que vamos a distribuir, que es 5, el resultado nos da una amplitud de 6. Con respecto a las marcas de clase M, que la hallaremos más adelante, esta se determina sacando el promedio entre los límites inferior y superior de cada intervalo. Bien, entonces miremos cómo se distribuye la tabla de frecuencias de acuerdo a la información que tenemos. Son 35 los datos, entonces ya hemos repartido en 5 intervalos y cada uno debe ser de amplitud 6. Con esta información distribuimos nuestra tabla. Tenemos el tiempo en minutos, marcas de clase, la frecuencia absoluta. Observemos en el tiempo en minutos, dice cerrado en 4, abierto en 10. El corchete indica cerrado, es decir, ese valor se debe incluir. En el paréntesis, en el 10, ese valor no se debe contar, es decir, va de 4 hasta 9. No se incluye el 10 porque después se contará en el siguiente intervalo que dice cerrado. Ahora, como la amplitud es 6, entonces el menor valor es 4 más 6 daría 10, por eso el intervalo se ha colocado de 4 a 10. El siguiente intervalo, ya ahí contaremos el 10, por eso dice cerrado, hasta el conteo se hará hasta 15, porque en 16 es abierto. Para el siguiente intervalo
se contarán los datos que van desde el 16 hasta el 22, porque 16 más 6, que todos deben tener la misma amplitud que 6. 16 más 6 es 22, entonces se cuenta desde 16 hasta 21 sin incluir el 22. Para el siguiente tenemos cerrado en 22, ahí contamos el 22 y se cuenta hasta abierto en 28, es decir, se contaría hasta el 27, no se incluye el 28. De 22 a 28 hay 6, recuerde que todos los intervalos deben tener 6 de amplitud. Y el último intervalo va desde 28 cerrado hasta 34 cerrado, el último valor que se debe contar es el mayor, que en este caso es 34. Entonces, mirando un poco el rango desde cerrado en 4 hasta abierto en 10, encontramos que dice que la marca de clase es 7. ¿De dónde sale este valor? Pues de sumar 4 con 10, que da 14, y se divide entre 2, da 7. Lo mismo se hace con cada uno de los intervalos siguientes. 10 más 16 da 26, la mitad es 13. 16 más 22 es 38, la mitad es 19. 22 más 28 da 50, la mitad es 25. 28 más 34 nos da 62 y la mitad es 31. Vamos a la frecuencia absoluta. Dice que en el intervalo se van a contar los valores que están desde 4 hasta antes del 10, que sería hasta el 9. El valor dice en la frecuencia absoluta que es 13, que son los datos que se encuentran en rojo. Se han contado desde 4 hasta 9. En el siguiente intervalo se cuentan los valores que van desde el 10 hasta el 15. Recuerde que en el paréntesis no se incluye ese número. De 10 a 15 son los valores que están en los datos, los que se encuentran de amarillo. Serían 9. En el siguiente intervalo se cuenta desde el 16 hasta el 21, que son los datos que aparecen de verde, que serían 7. En el siguiente los valores que van desde el 22 hasta el 27, que serían 3. Y en el último intervalo, que dice cerrado en 28 hasta cerrado en 34, se incluye el 28, se incluye el 34 y todos los valores que estén entre ellos, que serían 3. Ya con esta información entonces pasamos a nuestros gráficos, lo que es el histograma y el polígono de frecuencias. Tenemos nuestro plano. En el eje horizontal hemos distribuido el tiempo en minutos. En el eje vertical corresponde a las frecuencias. Y vamos graficando nuestro histograma. Dice de 4 a 10, la frecuencia es 13. Dice de 10 a 16, la frecuencia es 9. De 16 a 22 la frecuencia es 7. De 22 a 28 la frecuencia es 3. Y de 28 hasta el 34 la frecuencia también es 3. Las marcas de clase, recordemos que se toman teniendo en cuenta la mitad respecto al eje horizontal. De 4 a 10 la mitad es 7. De 10 a 16 la mitad es 13. De 16 a 22 la mitad es 19. De 22 a 28 la mitad es 25. Y de 28 a 34 la mitad es 31. Con esos puntos que se encuentran ubicados trazamos o unimos con líneas para determinar el polígono, que sería el gráfico respecto a esas marcas de clase. ¿Qué conclusiones tenemos? Tenemos que la mayoría de los estudiantes tardan de 4 a 9 minutos en llegar a la institución. Eso podríamos inferir de acuerdo con esto que serían los estudiantes que viven como más cerca a la institución. Y la menor cantidad de estudiantes tardan de 22 hasta 34 minutos, que serían 6 estudiantes. Bueno, muy bien, de acuerdo con esta información, entonces ustedes van a realizar el siguiente ejercicio. Dice que a 100 personas de una ciudad se les aplicó la prueba de detección del COVID-19 y los resultados arrojaron que 40 personas son portadoras del virus. Sus edades en años serían los datos, los 40 datos con las edades, y de acuerdo con esta información
que se obtuvo en el laboratorio, vamos a hallar el rango. Recuerde que es el mayor valor menos el menor valor, y esto lo vamos a dividir entre 5 para calcular la amplitud. En el segundo punto van a elaborar la tabla de frecuencias para datos agrupados, van a construir el histograma y el polígono de frecuencias y va a determinar al menos 3 conclusiones con base en esta información que obtuvo. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Que estén muy bien.